Y vamos a leer Evangelio según San Lucas, porción muy pero muy conocida. Y vamos a leer capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer también Génesis capítulo número 1. Primer libro de la Biblia en el primer capítulo. Así que no se vaya a perder. Ya sería el colmo. Primer capítulo de la Biblia en el primer libro de la Biblia. Capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28, y luego leemos Lucas. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Capítulo 1, verso 28. ¿Lo tenemos? Dice la versión, una nueva versión, hermanos, traducción viviente, dice de la manera siguiente. Tal vez usted sienta un poco diferente, pues prácticamente lo mismo, pero dice de la manera siguiente, 1:28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Amén. Hoy leemos Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, verso 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Hoy leemos con la versión Reina Valera, la conocida, ¿verdad? Pero dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo desenfrenadamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino también una gran hambre en aquella ciudad, y comenzó entonces a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que al menos apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Gloria a Dios.
conocida la parábola. Vamos a orar y así sentados siéntense y vamos a levantar nuestras manos y oramos al Señor para que Dios nos hable en esta hora. Levante sus manos, iglesia, y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti confiados en que tú, Señor, has de hablar y alimentar la vida de tu pueblo. Queremos rogarte que tú nos hables en esta hora. Que, Señor, a través de tu palabra, tú puedas tocar cada mente y corazón. Tú que conoces nuestra condición, Señor. Rogamos que a través de tu espíritu de gracia y tu palabra puedas hablar, Señor. Puedas, Señor, traer salud, traer esperanza, salvación a nuestras vidas. Padre, queremos rogarte también que tu palabra no vuelva vacía sin antes hacer una obra perfecta. En el nombre de Jesús de Nazaret, disponemos nuestro corazón y alma y mente para poder recibir tu consejo. Y rogamos también, Señor, por aquellos que han enviado sus peticiones a este altar. Pedimos, Señor, por cada vida, cada persona. Por los hijos de nuestra hermana Dora, Padre, los ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quita toda angustia. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Y rogamos que nos hables en esta hora. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porción bastante conocida la que hemos, hermanos, leído. Sin embargo, el enfoque que vamos a darle es un enfoque diferente a lo que realmente, hermanos, hemos estado acostumbrados a escuchar con respecto a esta enseñanza. Cuando, hermanos, empezaba el año, declarábamos que este año iba a ser un año de abundancia y un año de gobierno y autoridad. Porque estamos en el 12º año de básicamente lo que se considera este último siglo. Porque quién sabe, yo no creo que pasemos de este siglo, ya no. Es muy difícil. Hemos entrado, hermanos, desde el día de la resurrección de Cristo, hemos ingresado ya al tercer milenio. Y escrito está en Oseas, escrito está que, hermanos, después del tercer día, y como para el Señor, dice Pedro, un día es como 1000 años, y 1000 años pueden ser como un día. Y Oseas dice, y nos pondrá en oprobio, y se olvidará de nosotros, y que caeremos bajo potestad gentil, y seremos hollados. Pero después de 3 días, Él se acordará de su pueblo. Y entonces está hablando de que durante 3000 años, Israel caería en mano gentil, sería oprimida, sería, hermanos, angustiada. Pero al igual que Cristo, que durante 3 días estuvo muerto, estuvo separado de la presencia del Padre, pero al tercer día resucitó. Así a Israel se le ha prometido que, hermanos, vendrá el tiempo de su levantamiento. Pero como Dios es ordenado, mientras Israel está, oiga bien, en un estado de espera, durante estos milenios el Señor ha venido tratando no con Israel, sino que ha venido tratando con su iglesia. Porque Israel dio la espalda al Salvador, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en el Mesías, todo aquel que da y ha creído en el Cristo de la gloria, a este Dios le da potestad de ser llamado su hijo. ¿Verdad? Y entonces es aquí, como dice Pablo, el misterio oculto, lo que estaba escondido desde épocas pasadas, que entonces al rechazar Israel al Mesías, Dios levantaría otro pueblo. Muy aparte
para hacerlo su iglesia. Y esta iglesia estaría formada no solo por judíos, sino por gentiles. Todo aquel que no es... Mire, en la Biblia solo hay dos tipos de personas: judíos y gentiles. Y gentil es todo aquel que no tiene sangre judía. Así que usted es gentil. Gentiles. Claro, solo hay dos tipos. Gentil, todo aquel que no tiene sangre judía. Cuando usted tiene sangre judía, es judío, gentil. Pero la mayoría de los que estamos aquí somos gentiles. Pero la cuestión es que dentro del plan de Dios, Dios levantaría un pueblo mayor que Israel a través de la gentilidad, donde ya no habría ni griego, ni guatemalteco, ni salvadoreño, ni judío, ni escita, sino que de todas las razas Dios haría una sola nación santa, lavada con la sangre de Cristo. Y a esta nación Dios obviamente levantaría. El problema es que entonces, para que Dios, oiga bien, venga y vuelva su plan a Israel y levante una vez más a Israel, Dios tiene que quitar de escena a su pueblo segundo, la iglesia. Y entonces cuando Cristo venga, lo que Él hará primero es venir en silencio, arrebatar a su iglesia, quitarla de la tierra, para entonces venir y establecer su reino sobre la tierra y entonces restaurar a Israel. Entonces por eso le digo que ya estamos viviendo obviamente el tercer milenio, ya estamos viviendo las últimas etapas en las cuales la palabra profética se está cumpliendo y el rey ya viene por su iglesia para que sea quitada y entonces establecer su gobierno en esta tierra. ¿Entendió? ¿Me entendieron? Más o menos. Pero la idea es que Dios es ordenado. Y entonces Dios ha de tratar con Israel y ha de tratar con la iglesia. Y entonces resulta que al arribar, obviamente, a un año clave, que es un año 12, un año, hermanos, donde bíblicamente eso representa el hecho de que dentro de las crisis Dios sobreabunda. ¿Usted se acuerda? Que hablamos de la abundancia. ¿Por qué? Porque el 12 en la Biblia significa abundancia. Yo se le explicaba en esa oportunidad. Pero también 12 implica gobierno, autoridad. Por eso es que Dios, por ejemplo, al establecer a Israel, la estableció, oiga bien, bajo el patrón de 12 patriarcas, 12 gobernantes. No fueron 13, no fueron 11, no fueron 14, fueron 12 patriarcas, los hijos de Jacob, en quienes Dios estableció a Israel como nación, para que ellos gobernaran a Israel e Israel se gobernara a sí mismo. Igual cuando Jesús aparece, Él no llamó a 9 discípulos, a 10 o a 13, llamó a 12, para que estuvieran con Él y para que establecieran su autoridad y para que fungieran bajo su nombre y para que siguieran la tarea que Él, oiga bien, terrenalmente no concluiría, porque Él iría a la muerte, resucitaría y ascendería al cielo, y ahora los discípulos, los 12 apóstoles, continuarían la tarea de Cristo hasta el día de hoy. Pero entonces implica que el 12, obviamente, es, hermano, algo que tiene que ver con la autoridad, con el gobierno divino. Ahora, cuando uno piensa, obviamente en el sentido de abundancia, nosotros sabemos que Dios es el que provee todas las cosas. Amén. Y que por el hecho de que Él provee, Él es el que ha de dar en abundancia. Y que el deseo del Señor es obviamente que nada falte a sus hijos. Pero para eso, hermanos, uno primero tiene que creer que así es. Porque el que no cree que Dios le va a proveer, no va a haber ni una. Pero el que cree que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. Soy el que cree que Dios es bueno y que Él ha de ser quien provee. Él sabe que la senda del camino para arribar a la abundancia no es otro sino ajustarse a las normas del reino.
Y entonces usted quiere tener abundancia, quiere que en medio de la crisis no le falte, quiere que la mano del Todopoderoso le esté supliendo independientemente de cómo vaya el mundo. Porque Dios no ve crisis. La Biblia dice que a su pueblo Dios sabrá siempre proveerle. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas que Dios envió sobre Egipto? ¿Cuántas fueron? Hermanos, sobre toda la tierra que en aquel momento se conocía como Egipto, Dios mandó plagas. Pero el problema es que mientras las plagas azotaban a los egipcios, a los que estaban en Gosén les había abundancia, aleluya. A los que estaban allá en Gosén, al pueblo de Israel, Él tenía en provisión en abundancia. Caía la granizada y mataba a las bestias del campo, pero ni una vaca era tocada del pueblo de Israel. Hermano, venía lo que fuera, pero Israel era guardado, porque Israel estaba ajustada a las normas. Igual, la idea en ese sentido literal, en nuestro sentido espiritual, es que para lograr la abundancia, obviamente nosotros tenemos que ajustarnos a las normas del reino. Ustedes quieren que Dios les bendiga. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Allá arriba la quieren. Usted ya sabe que entonces, para lograr tener esa bendición y esa abundancia, primero limpie su corazón. Ya lo sabe. Segundo, sea misericordioso. Aprenda a tener misericordia. Sáquese aunque sea un peso cuando vea que el otro tiene necesidad. Hermano, sea una persona que acostumbra a ser misericordioso. Sea justo. A lo que es. Y lo que no es, no es. Deje de andar de mentiroso, hermano. Y sea justo. Seamos justos, equitativos. Esas son las bienaventuranzas. ¿Usted cuál cree que era el chiste estar hablando de la bienaventuranza? Que la bienaventuranza nos van a llevar a la abundancia. Nos van a llevar, hermanos, a un estado en el cual la provisión del Señor estará. Y vimos cuántas, cerca de 8 bienaventuranzas. El humilde, el misericordioso, el de corazón limpio, el que, hermanos, es justo, aquel que, hermanos, ¿qué? Aprende a llorar, a ser sensible a las necesidades de los demás. Y ante la presencia de Dios, aquel que todavía tiene hambre de Dios, hermanos. Y mientras el mundo y los otros se hartan de mundo y vienen, hermanos, ya sin ganas hasta las iglesias porque vienen llenos de mundo, hay quienes todavía tienen hambre de Dios. Y tienen hambre de conocer a Dios. Y tienen hambre de adorar a Dios. Y quieren conocerle más a Él. Bienaventurado el que tiene hambre, porque éste será saciado, dijo el Señor. ¿Sí? Hermano, y todo aquello obviamente nos llevará hacia lo que es esa abundancia. Pero implica igual, oiga bien, que la orientación, hermano, no es solo en el sentido de abundancia, sino en el sentido de, hermanos, la autoridad que Dios nos ha delegado. Ahora, yo voy a estar hablando, y obviamente no lo vamos a dar todo hoy, pero vamos a estar tocando esta parábola, pero la vamos a comer como se comía el pollo campero de antes. Que hasta los huesitos se quedaba chupando uno, hermano. Esta parábola, hermanos, tiene grandes misterios. No es solo el hecho, hermanos, de la misericordia del Padre que recibe al Hijo que se ha ido, sino que hay grandes misterios ahí, hermanos, que también tienen que ver con el hecho de un hijo que en un momento dado, él está, hermanos, en la casa del Padre. Él es quien tiene, si usted quiere, gobierno. Él tiene autoridad porque Él es el Hijo del Padre. O sea, Él no era un jornalero. Él era quien enviaba y mandaba a los jornaleros. Pero viene de pronto y Él dice: yo ya no quiero estar bajo la autoridad de mi Padre. Yo quiero irme, largarme. Yo voy a pedir mi herencia. Y entonces a alguien que estaba, oiga, bien acostumbrado a poseer dominio y autoridad, a quien tenía, hermanos, para dar una palabra, le obedecían. A quien mandaba, allá iban. De pronto él dice: yo quiero mi propia libertad. Ya no quiero estar bajo la sujeción de mi Padre.
Así que, Padre, dame la herencia de lo que me corresponde. Ahora, lo que ahí empieza es toda una historia de pérdida, de pérdida, de pérdida. Y entonces, hermanos, vamos a estar hablando de los principios, oiga bien, que rigen la autoridad espiritual. Los principios que rigen la autoridad espiritual. Principios que rigen la autoridad espiritual. Porque si algo es lo que está afectando, oiga bien, el mundo, y no solo el mundo, sino la misma vida de la iglesia, es la falta de autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, cuando hablo, oiga bien, de autoridad, la hablo en un término humano y en un término espiritual. Y si nos pasamos al término espiritual, sobre todo en el sentido espiritual, usted sabrá y debe recordar que si usted es creyente, ¿es creyente? Pregúntele que está a su lado, ¿sos creyente? Pregúntele, ¿sos creyente? ¿Sos hermana? ¿Sos creyente? Pregúntele que está a su lado. Porque ese amén no me convenció. Es creyente. Es creyente. ¿Cuántos son creyentes? Mire, hermanos, oiga, si usted y yo somos creyentes y hemos sido ya lavados en la sangre del Cordero, a usted y a mí se nos ha conferido una autoridad extraordinaria. Porque Cristo lo dijo: ustedes en mi nombre y bajo mi autoridad harán. Hermano, que aspectos de carácter espiritual tomen realidad en el mundo físico en el que vivimos. Por ejemplo, mire, la Biblia señala que esa autoridad que Cristo delega al creyente es una autoridad que es mayor que todo principado y toda potestad del diablo, y que el Señor lo reprenda. Es decir, que un cristiano tiene la autoridad para reprender a Satanás, para deshacer las obras del diablo, para, hermano, reprender toda acción espiritual que pueda estar atacando. El cristiano, se supone, tiene la autoridad y la firmeza para poder frenar cualquier ataque del enemigo. Pero el problema es que la iglesia parecería haber olvidado, y entonces, en lugar de estar ejecutando esa autoridad, uno más bien ve cómo el diablo entra a las casas y los hace pedazos, hermano. Porque usted tal vez lo sepa o no, hermano, vivimos bajo influencias espirituales, las hay. San Pablo dice en su carta a los Efesios: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra esferas espirituales que andan en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? ¿Cuáles son las regiones celestes, hermano? El cielo. El cielo. Si lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero hay agentes espirituales, demonios, espíritus inmundos, hermanos, que se mueven en las esferas espirituales. ¿O no dice así el Salmo 91, hermano? Que habla de saetas y de dardos que andan por las noches. ¿No oye usted el Salmo 91? Que habla de enfermedades y de pestilencias que vuelan y que andan, porque muchas enfermedades no tienen factura física, la tienen espiritual. Hermano, ¿usted quién cree que es el que tiene este mundo así como está? Loco. ¿Quién es el que engendra, hermanos, que los hipotes se vuelvan rebeldes? Y de pronto ahí andan todos rebeldes que ni caso le hacen, y hasta si pudieran le pegan una trompada al tata.
¿Quién cree usted que es el que mueve los conceptos y las ideologías a los jóvenes? ¿Y quién presenta las influencias, hermanos, que van engañando y entupiendo los sentidos de la gente? El diablo. Y que el Señor lo reprenda. ¿Quién cree que es el causante de tanto divorcio y de tanto hogar abandonado y de tanto cristiano en pecado? El descuido, por supuesto. Pero no podemos dudar que Satanás, cual león rugiente, anda viendo a quien devorar. Ahora, la cuestión es que ¿podrá o debería las esferas espirituales llegar a tomar tanto control del cristiano? ¿Deberían? Voy a repetir la pregunta: ¿las esferas y los aspectos espirituales llegar a tomar tanto control de los hogares? Digan no. Digan no. Mire, voy a preguntar y todos juntos digan no. ¿Deberían las esferas de carácter espiritual tener control sobre los creyentes? ¡No! Que el Señor los reprenda, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Enfermedades. Hermano, usted recuerda cuando Cristo le habló a una calentura. Si un día, hermano, estaba la suegra de Pedro enferma. Y como Pedro era un hombre que tenía un corazón limpio, hubiera sido uno de nosotros, hermano, hasta buscamos la funeraria para que se adelante. Pedro tenía un corazón puro. No había rencor en él. Era un hombre misericordioso que cuando ve a su esposo en aquella aflicción porque la madre se le moría, él dijo: ni modo, voy a tener que molestar al Señor. Pero pobrecita mi mujer. Era compasivo, hermano. Igualito a nosotros. Un hombre que cuando vio que la esposa se le estaba afligiendo porque la mamá estaba grave, tuvo que ir a molestar al maestro y decirle: maestro, me da pena, pero tengo que decirte, mira, mi suegra está enferma, se está muriendo mi suegra. O sea, el tipo era cristiano, hermano. Pero usted sabe, la cuestión es que Jesús va, y cuando ve, literalmente el Señor le habló a la fiebre. Le habló a la fiebre. Porque aquel que tiene autoridad como hijo de Dios, él sabe que sus palabras pueden conmover el mundo físico y el mundo espiritual. ¡Aleluya! Porque cuando un hijo de Dios vive bajo la autoridad de Dios, obviamente sus palabras tienen poder. Sí, no se acuerdan. Igual, hermano, el Señor va y a la enfermedad le habló y le dijo: fiebre, sal fuera. Y en el momento se levanta aquella mujer y comienza a servir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! Claro. Mire, que el que tiene autoridad puede, hermanos, hasta las cosas que no tienen vida. ¿No se acuerdan de aquel profeta de Jehová que tenía la autoridad del Señor? Y va a un cementerio donde habían huesos secos y les habló. Y les habló. Y les habló. Y aquellos huesos cobraron vida. Porque hay poder en la palabra de un creyente. Hay poder en la palabra de un creyente. No puede, hermano, dar una palabra y ese carro que no enciende, encender.
Ah, nunca les ha pasado. Ah, nunca les ha pasado. Pues sería bueno que les pase de vez en cuando. Y una vez le hablé a un carro. Habían 2 mecánicos y nadie los podía levantar y teníamos todo un grupo de gente y estábamos a 3 horas de aquí. Y dijeron que íbamos a hacer como 4 viajes. Y yo le dije, hermano, no, de aquí nos vamos, le dije. Y cuando agarramos el carro, yo le dije, Señor, no somos vacas, somos tus hijos. Así que este carro camina. Y empieza a caminar el animal, hermano. Mire, y nos trajo a todos los hermanos. Y cuando dejamos a la última hermana, ahí se queda el ingrato. Si no estoy hablando, aquí hay siervos que se acuerdan. Uno puede porferir alguna palabra aún a las cosas inanimadas. Y esas cosas inanimadas pueden, hermano, por el poder, no en uno, sino el poder de aquel que da la vida. Hermano, si uno con autoridad puede, con amor y autoridad, enfrentar cualquier situación, la que sea. ¿Se acuerdan de Jesús delante de Lázaro? Mira hasta dónde llega la autoridad, hermano. Que Lázaro estaba muerto, bien muerto. 4 días tenía Lázaro de muerto, 4. Y entonces llega Jesús delante de la tumba de Lázaro. Y cuando le decían, Señor, ya se murió, ya veniste tarde, ¿qué vamos a lograr hacer? Y Jesús dijo, quiten la piedra. Señor, pero si ya de que quiten la piedra. Y quitan la piedra. Y aquella gran estocada, hermanos, de cuerpo, ya, hermanos, qué fétido, aquel olor a muerto. Mas Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y dirigiéndose a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Les ha pasado? Ah, mire. Esos muertos, esos que un día fueron cristianos y hoy están bien muertos. Ese hijo rebelde, esa hija rebelde, ese marido inconverso, esa mujer que es no creyente. Hermana, hermano, con la autoridad de Dios, párese un día y dígale, Pedro, ven fuera, María, ven fuera, Tomás, ven fuera. ¿Y sabe qué va a pasar? El muerto va a salir vivo. ¡Aleluya! Sí. Un día nos llaman al hermano Juan Carlos, el pastor, y a mí nos llaman. Era por una mujer que estaba allá. La hermana estaba allá. Ya la tenían en estado de coma. Y nadie podía entrar, sino que entramos por el permiso de la hija. Y el cable, hermanita, ya estaba. Va más para allá que para acá. Pero con el siervo oramos. Y hasta vimos y aquel cuadro tan terrible, ¿no? Pero oramos por ella. Y ahí la dejamos. Al día siguiente me llama la hermana, la hija. Hermano, me dijo, los médicos dicen, ¿se acuerdan? Que desde que ustedes llegaron a orar por ella, empezó a recuperarse, y a recuperarse, y a recuperarse, y a recuperarse, y a recuperarse. Y ahí está viva la hermana, para la gloria de Dios, hermano. ¿Se puede imaginar? Ya. Y ya la hermana ya estaba para allá. Sí, cuando hasta sentimos la muerte mismo. Cuando aquí, saber, hermano, le dije, sí, ¿verdad, amigo? Pero démosle y empezamos a orar, hermano. Y el Señor hace la obra y la va levantando. Porque mire, es que uno puede hacer cosas tremendas. Ahora, el problema no es tanto el hecho de lo que se pueda hacer con la autoridad, sino el problema es cuando la autoridad se vuelve inefectiva. Porque un hijo de Dios no tendría por qué andar con depresiones y con turbaciones. Y ahí anda que son los nervios y que el diablo atacándole y que el diablo, que el Señor lo reprenda.
que una enfermedad ya siente que ya se va a morir, que el Señor reprenda. Hermano, o andar que no le alcanza para nada, que lo que aquí recibe en la bolsa derecha ya no lo tiene en la bolsa izquierda, y parecería, hermano, que el diablo va ahí tomando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos pasa igual que oiga, igual que y lo que hemos de estar hablando, Dios mediante, serán los elementos que nos van a ayudar a recuperar la verdadera autoridad para que nos levantemos en el nombre del Señor. Y las cosas van a cambiar en tu casa, van a cambiar en nuestras finanzas. Dios nos va a bendecir. Y a su nombre. Pero la cuestión es que lo que uno ve, y voy a esto rápido porque no puedo avanzar más, pero la cuestión es que cuando nosotros leemos allá en Génesis, Dios al hombre le dio toda autoridad, dominio y gobierno. O sea, capítulo 1 de Génesis, y el verso que leíamos dice que cuando Dios hizo al hombre, le dio esta orden: multiplícate, fructifica, crece, pero por sobre todo yo pongo debajo de ti, esta tierra que yo he hecho, yo la pongo debajo de ti, y toda bestia, todo animal y todo lo que en ella haya estará bajo tu autoridad. El Señor le dijo: gobierna. Dios al hombre lo puso por corona de la creación. Por eso es que usted no ve a Adán huyendo del león o del tigre o de los grandes monstruos. No, una señal le daba a Adán como gatito. Una mirada le daba al tigre y el tigre era un gatito. Las leyes, oiga, las leyes naturales estaban bajo el gobierno de Adán. Porque eso es lo que yo entiendo cuando aquí dice: gobierna y sojuzga la tierra. Pero como en la tierra estaba desterrado el diablo, porque a él lo habían desterrado desde el cielo, ¿sí o no? El diablo, hermanos, quien era un querubín, era un ángel protector, era un ser superior espiritual, pero en un momento dado se rebela contra Dios, quiere ser igual a Dios y lo echan. Y él juntamente a la tercera parte de los ángeles, y la Biblia dice que los ángeles son millares de millares de millares. Entonces Satanás junto a los ángeles caídos fue lanzado a la tierra. Ahora la cuestión es que cuando Dios hace la creación y recrea, y entonces pone a Adán como hermano rey y soberano sobre la tierra, prácticamente, ¿por qué cree usted que Satanás, quien era un ser espiritual, no se le apareció como Satanás a Adán? ¿Por qué no llegó Satanás donde Adán, sino que va donde Eva? Y además, ¿por qué va disfrazado? Porque Adán tenía la autoridad de ponerlo quieto. ¿O no? No, pues si no hubiera sido así, el diablo le llega como es. ¿Qué pasó vos? Mirá, y lo hubiera engañado. Pero no, se tuvo que disfrazar y no llega donde Adán, sino que va donde la Eva. Y entonces cuando va, todo el plan del diablo era que el hombre desobedeciera, porque bien sabía el diablo que si el hombre pecaba, la autoridad que se le había dado al hombre le sería traspuesta a él. Y entonces eso es lo que el diablo hace. Viene el diablo, engaña a Adán, engaña a Eva, los hace pecar, los hace que allá coman del fruto. ¿Y qué era un fruto, hermano? Oiga, era un fruto. No era manzana, porque no sabemos si era manzana, pero era algo de comer. Porque eso es lo que dicen los textos. Hay otros que andan inventando tonteras, pero los textos hablan de un fruto. Algo. El diccionario lo ve como algún fruto, algo comestible. Pero la idea era que aquello, mientras el hombre lo respetaba bajo obediencia,
el hombre iba a vivir eternamente. Pero si el hombre comía y quebrantaba, entonces el hombre viviría, hermanos, temporalmente, sería muerto y entonces caería en juicio. Y usted sabe lo que pasó, que el hombre cae y entonces aquella autoridad y aquel gobierno que Dios puso en el hombre fue traspuesto a Satanás. Y por eso Satanás viene y toma las llaves de la misma muerte. Y empieza desde ahí todo el punto de historia, en donde el diablo, juntamente, hermanos, a sus influencias infernales, allá van teniendo dominio sobre el hombre, engañando a los hombres, haciendo los animales, hermanos, y allá anda el hombre como que es títere, le guste al hombre o no, el hombre vive siendo títere del diablo, hermano. Si usted ve que él es el diablo le dice, mira, hoy te vas a trabar arito aquí, anda el hombre con el gran aritón, hermano. El diablo dice, mira, hoy vas a andar con pelo largo, anda el pelo largo. Y a la mujer dice, mira, hoy te vas a poner pelona, ya le corta el pelo, como que es hombre la mujer. Y allá andan los hombres como que son mujeres y las mujeres como que son hombres. Y todo el mundo trastornado de quién es el diablo y que el Señor lo reprenda. El diablo es el que le dictamina al hombre cómo va a vivir. Mira, así vas a vivir. Y ahí va el hombre, está bien, así vamos a vivir. Y allá anda el diablo que inventa pecados, inventa cuanta cosa. Y allá va el hombre arrastrado, ahí siguiendo al diablo. Y lo que el diablo hace, eso hace el hombre. Si Jesús lo dijo, el mismo Señor aseguró que el príncipe de este mundo es el diablo. Pero eso está permitido bajo la soberanía de Dios. Y por eso el diablo tuvo el valor hasta de enfrentarse al mismo Jesús. Y hasta por ferir palabras contra él. Y el Señor lo único que lo hizo fue rebatirlo con la palabra viva del Señor. Aleluya. Pero la cuestión es que, hermano, esta parábola es un símbolo igual del hombre estando bajo el gobierno de su padre. Y que viene y le dice, Padre, yo de ti me independizo. Quiero que me dé lo que me pertenece. Dame la herencia porque me largo. Y entonces viene el hijo y lo que hace es romper la relación con el padre. Y se va a una ciudad lejana. Oiga, viene allá arriba, en donde todo lo que poseía comienza a perderlo. Toditito. Empieza a malgastar la vida. Se va a chupar, ahí a andar con mujeres, ahí a andar, hermano, en la vida loca. El diablo, en otras palabras, pasó, oiga bien, de estar bajo la potestad del Padre a la potestad del diablo. Y por eso, hermano, el diablo es tan malo que él nunca da nada gratis. Él siempre se la va a cobrar, siempre, hermano. No, mire, yo no sé si usted sabía, pero el diablo bendice. Ah, no sabe usted. El diablo también da. Él puede bendecir. No, hombre, le puede dar buen billete. De sí. Él también bendice. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová, oiga, de Jehová. Es decir, que si hay una bendición de Jehová, es porque hay otra bendición que no es de Jehová. Porque yo así entiendo cuando el proverbio dice que la bendición de Jehová no entristece, ni añade aflicción.